vamos a hablar de esta noticia. Para los que no entienden qué está pasando aquí, ellos están dando información del test server que viene. Primero te están dando los detalles importantes, como por ejemplo que el test server se va a guardar la data el 4 de junio a las 10, o sea, el 4 de junio en el server 6. Lo que dicen ellos acá es que no pierdas tu account, tu password, tus tokens. O sea, ese día del 4 de junio, si tú quieres entrar en el server, no vayas a cambiar la token o no vayas a perder la antigua, por ejemplo. Porque es importante que a la hora de entrar, tú necesitas tener el token, la contraseña y el correo de ese día. Si tú cambias la contraseña, acuérdate de la contraseña vieja, porque si no, no vas a poder entrar. Importante eso, porque allí no hay el account lost, no te permite recuperar cuenta, porque este server no hay que recuperar nada. Entonces va a perder al final. Que para ellos, que una cuenta más, una cuenta menos no pueda testear, realmente no les importa mucho en ese sentido. Así que cuiden sus contraseñas y sus tokens, todo eso. Porque yo he visto gente que ha dejado de entrar en los test servers simplemente porque dice, es que yo cambié la token. ¿Y dónde está la token vieja? Es que no la tengo. Mira, prácticamente imposible recuperar esa token. A menos que tengas la key, el QR por ahí, que se puede. Y de repente recupera la token vieja. Pero para estar seguro, simplemente no la pierdan. La fecha exacta del test server todavía está por determinar. Es normal, ellos no van a dar la fecha tentativa del test server, pero probablemente sea en esta semana. A ver, ¿cuándo cae el 4 de junio? El 4 de junio cae un jueves. Probablemente la semana que sigue es la semana en la que van a abrir test server. Es lo más natural. Para mí va a ser así. Probablemente el jueves de la semana arriba del 4 de junio, por ejemplo, el 11 de junio, tentativo. Fecha tentativa. Tenemos que tener en cuenta que siempre sacan de 4 a 6 teasers. Siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mañana sale el primer teaser, y generalmente son 2 por semana, ellos van a soltar 2 ahora, 2 en la semana de la data que se guarda, y probablemente 1 o 2 en la semana que van a abrir el test server. Así que el test server, fecha tentativa, desde el 8 hasta el 12 de junio. O sea, yo apuesto. Bueno, no apuesto, yo no me gusta apostar. Esos dicers se están lucrando con el dinero de nosotros, pero eso es paréntesis. La fecha tentativa del test server es desde el 8 hasta el 12 de junio. Casi que seguro. Y por cierto, hay cosas interesantes. Primero, que van a introducir un servidor sudamericano para testear. Me parece bien. Zipsoft, la comunidad VR lo necesitaba. Ellos no podían estar testeando todavía en testera cuando ya se supone que hay como unos 10, 20 server VR. Yo creo que está bien crear un servidor más para ellos. Testebra es algo que los VR te lo van a agradecer. Qué bien. Ahora, esto me parece ahora incluso más interesante que el servidor Testebra, porque esto ya lo hemos dicho en varios streams pasados, incluso en un video de YouTube creo que lo mencioné, de que Testebra iba a venir en algún momento. Creo que tengo un video hablando de cómo se llaman los servers y dije que Testebra tenía que venir. Ahora, lo interesante es que los Char 400 más van a ser clonados 2 veces. Chars clonados van a ser... Char de 400 van a ser clonados 2 veces, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a tener el 500, 600, 700, 800 personas de 400 más. Y ese personaje de 400 más lo vas a tener en Testera, en Testa y en Testebra. Porque vas a tener una versión de tu personaje disponible en cada uno de los 3 mundos. Esto me parece perfecto, porque a veces la comunidad está activa en un servidor y no en otro. Tú estás jugando y tú necesitas amigos para poder probar cosas. Y resulta que... mira, tienes amigos en Testera, pero tu char está en Testa. Uf, qué mal. No puedes testear con ellos. O sea, eso es bien, porque generalmente en los test servers hay una comunidad un poco limitada. Y ahora, qué sé yo, no horas pico. Hay 10, 20 personas conectadas a la madrugada y tú de repente estás conectado a la madrugada y quieres testear y quieres hacer cosas y no tienes gente con quien ir. En cambio, si te vas al otro server con tu char clone, sí, vas a tener lag, pero vas a poder jugar, vas a poder testear, vas a poder hacer cosas. Eso es importante. Eso me parece algo muy bueno. Y por cierto, por aquellos que
que quiere probar el ping en servidores americanos, europeos, con su mismo char, lo que sea, o sea, en servidores, ya yo digo desde Europa, servidores no sirve, pero quizás americano, quizás tú dices, oye, mira, es que esto es un lag jugable, así que te permite testear incluso esas cosas, porque él está muy bien. Obviamente los clones van a tener nombres diferentes, nos van a llamar todos igual, tú no vas a tener 3 Itexo, tú no vas a tener 3 char con el mismo nombre. Eso me imagino que va a ser Itexo, Itexoera, Itexobra, porque es que le van a poner seguramente algo así, o Itexo ABC o Itexo 1, 2, 3, como lo quieran ver. Esto va a ser así, seguro. Para distinguirlo, o sea, no nada del otro mundo. No sé qué vaina tu nombre, ABC. Invéntense lo que sea, eso da igual. Es simplemente para reconocer cuál personaje es el clon y cuál no lo es. Está bien. Ahora, aquí mencionan un poco de lo que ya han dicho antes, que van a tener nuevos ítems que son mejores de los que ya existen. O sea, es algo que ya sabemos de antemano en las previas noticias, en las cosas estas de encuestas, de feedback form que ellos pidieron, a ver qué les parece a la gente para las nuevas armas que van a sacar, el nuevo equipo que va a venir, que va a ser mejor que lo que existe actualmente. También, si leemos uno de estos posts, pero ahorita se los pongo con más detalle, ellos mencionan que van a haber equipos de gama media, o sea, no es solamente que los mejores y ya está. Van a haber equipos de gama media. Eso también es bien porque no solo los high level tienen que tener contenido. Los mid level, está bien. O sea, algo más de variedad. Yo creo que mientras ponga más cosas, es más enriquecedor el contenido. O sea, tiene más variedad. Eso es importante. Porque no todos somos level 1000, no todos somos level 400. Siempre hay un rango de nivel en donde es verdad que se beneficia más. Yo creo que en este caso van a ser los high level los que van a tener mucho más beneficio en este server. Pero los level medio también van a beneficiarse y eso es importante. Ahora, están invitando a una gran cantidad de cuentas premium que son level 400 o más. O sea, si tú eres de los que siempre les gustaba entrar en los TCR, pero es que nunca te seleccionaban la cuenta, no podías entrar por diferentes motivos, lo más probable es que ahora en este server, si tú eres 400 o más, vas a tener el privilegio de poder entrar junto con los tutores y con toda esa gente que invitan. Eso también me parece muy acertado, especialmente cuando vas a testear contenido de nivel alto. Yo creo que esto lo sacaron de cuando metieron library, que vieron que no tuvieron mucho feedback seguramente y dijeron, mira, no, tenemos que meter más gente en level alto porque estos son los que nos van a dar el feedback acertado de estos lugares, porque ellos están metiendo lugares de nivel alto. Y creo que en ese sentido el movimiento que están haciendo dentro para invitar a la gente de 400 o más está muy bien. Ahora, el problema va a ser y ese feedback luego lo van a escuchar, porque uno escribe en los foros y ellos se hacen como que los sordos y dicen después, no, es que ya hemos leído todo y lo tendremos en cuenta. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Eso sí es interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Dicen que los lugares de hunt y los bosses van a ser difíciles. Those hunting grounds and bosses are intended to be risky and challenging even for players above level 1000. O sea, que van a ser difíciles, dicen. Ahora, según mi experiencia, eso lo dijeron en library. Dijeron que el library iba a ser lo más difícil por mucho tiempo y ya no han pasado 2 años. Bueno, ya van casi 2 años. Y tenemos gente que está rompiendo ese respawn. Porque lo están rompiendo. Esa es la verdad. Sudamérica no somos todos verdes, bro. Sí, ya lo sé, pero bueno. Lo dije en ese sentido ya. Continuamos. Han desactivado la pena de muerte. Pero solo en el test, en el lugar de boss final. Miren. Ellos no esperan que cualquier equipo sea capaz de derrotar el boss final en el test server. Me gustaría que demostremos lo contrario. Porque ellos siempre tienen una cosa de que no, que la comunidad esto, la comunidad esto. Nosotros, yo creo que somos capaces de hacerlo en el server. Solo que tenemos que tener mucha gente dedicada a ello. Porque el truco en estos server es testear lo más que pueda. Que siempre das con la solución. Porque mi experiencia me dice que si hay un grupo de server dedicado, de gente que sabe más o menos cómo manejarse en los server,
y siempre están activos, los bosses siempre se hacen. O sea, tienen que corregir los bugs y tienen que, digamos que, esperar a que se corrijan para luego testear. Pero si hay gente dedicada, esto siempre se termina haciendo. Por eso yo digo que es importante que la gente vaya a testear. Porque luego, y esto pasa mucho, luego pasa el update y viene la persona que quiere hacer la cosa y dice, ah, pero ¿cómo se hace esto? Mira, a ti te está dando una herramienta para que tú vayas y pruebes las cosas. O sea, no la dejes pasar. ¿Qué es esto? El test server. El test server es la herramienta que tú necesitas para testear las cosas. No esperes a que llegue la actualización y el día de la actualización digas, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Porque lo más probable es que un error allí te pueda costar una muerte. Y esa muerte te va a retrasar. La idea es que la evite con esto. Gracias, Lalo, por la Prime. Gracias por los 4 meses. Thank you. Obrigado. Esto de volver a tibia, vale. Mira, seguimos. Y ahora voy con los comentarios. Esto va a estar, o sea, la pena de muerte, obviamente la van a poner solamente en este server, que la van a remover. Pero esto va a estar en servidores normales. Y bueno, te mueres, perdiste. Vayan a creer que, ah, no, es que en el server yo fui y no perdí level, entonces voy a ir allá y si me muero no pierdo. No, mentira. Solo se está deshabilitando la pena de muerte en el boss final. Así que cuidado. Ellos dicen que es muy importante sacar el feedback de estos hunting ground y de bosses, de los lugares de caza. Mi preocupación, ellos piden feedback de high level y de equipos. Mi preocupación es que los cambios sean muy lentos. Ellos siempre en los servers tienen como una lentitud en hacer los cambios y en escuchar el feedback de la gente, como que pareciera que no nos escucharan. Y espero que eso cambie. Esperamos que podamos contar con tu apoyo y tu ayuda en este test para probar el nuevo contenido. Bien. Realmente yo voy a participar. Ese server lo estoy esperando. Es la manera que tienen ellos de hacerme volver al juego, la verdad. Ahora, también es verdad que ellos después de los updates últimamente han estado cambiando cosas. Que cambian, qué sé yo, 2, 3 criaturas, las modifican de manera que sea un poco más balanceado. Eso lo han hecho. Así que quizás después del test server eso pueda pasar. Miren, we'll also keep a close eye on how players manage those places and bosses after release and will make difficulty adjustments if we consider it necessary. O sea, básicamente que pueden cambiar cosas si ellos lo ven necesario después del test server. Y esta actualización va a traer nuevas quests, nuevos hunting ground, nuevos bosses con una dificultad entre Greenvale y los Falcons. Así que los que quieran disfrutar de este contenido tienen que subir nivel, pues probablemente lo van a necesitar. ¿Irás al boss final? Claro, iré al boss final. En este server estaré metido, requete, dándole a este contenido porque me interesa. Sí que me interesa. Aquí dan un poco cómo va a ser el aspecto técnico del server. No te dan contenido como tal todavía, pero para mí esto es muy importante porque ya sé que, por ejemplo, voy a poder probar en Testa, en Testera y Testebra. Si hay un equipo en Testa que está probando las cosas pero luego se va y yo todavía estoy conectado, puedo ir a Testera y puedo decir, mira, vamos a organizar aquí algo, y si hay gente también puedes testear. Entonces nunca te vas a cansar de decir, bueno, mira, es que no hay gente. Vas a siempre tener gente en diferentes servidores, pues si quieres testear, vas y testeas. Esto me parece bien porque también incluso puedes repetir la quest por si dices, ah, mira, que arreglaron esto. Tú tienes tu char ahí y ya hiciste la quest pero no lo puedes testear. Puedes rehacer la quest en otro char y decir, mira, es verdad, sí lo arreglaron. A dar como ese feeling de rehacer la quest siempre es bueno. Ahora, vamos con los comentarios. Ellos les han preguntado mucho otro tipo de armas que van a colocar, más cosas. Que si van a no solo dar los best slot items, que son los mejores de cada parte del equipo, sino que también van a decir
en este post que sí, van a haber nuevos equipos de gama media que van a ser obtenibles a través de otras quests. Así que no solo vienen los PC in slot, no solo viene lo mejor de cada espacio, sino que van a también a colocar ítems de gama media. Ojo con eso. Porque tú quizás dices, no, es que yo soy level 400, pero no me interesa una Super Falcon Plate. Pero oye, va a tener por lo menos una, qué sé yo, medio chest plate. Mejor que la chest plate. Y entonces tú dices, bueno, mira, me puedo comprar esta, que es más barata. Siempre bueno. También tenemos que los teasers van a comenzar very soon. Mira, cuando Zipsoft dice very soon, es porque es very soon. Ese es un lo explotan, pero ellos nunca dicen very soon. Cuando dicen very soon es porque de verdad es very soon. Probablemente mañana. Para mí es mañana el teaser. Así que mañana a las 10 de la mañana, hora de Europa, hora de Server 6, por allí. Si estás despierto, mira, no cuesta nada en 30días.com porque te leas el teaser así, siendo los primeros. Yo seguramente voy a estar allí. Bueno, no sé si estaré durmiendo, pero si me acuerdo, me despierto rapidito, lo leo y me vuelvo a acostar. Porque es que viciado, pues. Vicioso. Pero va a querer leer. Y esto no cuenta como un teaser. O sea, vienen 2 teasers esta semana. Eso seguro. Probablemente viene uno mañana y uno el jueves. O el viernes. Así que estaremos listos para discutir ese contenido también, obviamente. Y tiene que estar pendiente porque yo abro stream. Ahora voy a abrir stream para hablar de Tibia y discutir de todas estas cosas. Ya estoy. Vamos a decir que ya estoy en la fase de pre-volver. No sé, por inventarme una palabra. Estoy en la fase de donde tú estás en el retire. Este es el retire. Coño, entró en retire. Y aquí termina el retire. Aquí ya estoy yo. Entonces, mañana ya empiezo como que ir otra vez, vale, a jugar. Esa fase en donde, oye, vale, me está motivando otra vez el juego. Hay que volver, pues. Bueno, básicamente eso es lo que dicen aquí de importante. Dice que cosas tontas, como siempre. Sí, mantente al tanto de los teasers. Si está buscando más info de los contenidos, que no vamos a entrar en más detalles. Está bien, entendible. Un detalle con los senadores, que si van a ser invitados. Ellos dicen que los senadores son un player activo. Vale, que no tienen ni el título ni van a ser invitados. Un senador está retire, entonces si retire, está jugando. Continuamos. Ellos dicen algo de la edad de la cuenta. A ver si es un criterio relevante para invitarlos en el server. Y ellos dicen que tienen más en cuenta que los level 400 o más altos van a ser los que están invitados. Tiene sentido que esto tenga más criterios. Es un contenido orientado a level alto. Y también algo interesante es que el asistente no te va a dar level 400. No te lo va a dar. Pero y Texo, si es un contenido de level 400 más, ¿por qué no nos dan 400 para testear? Ellos tienen aquí algo, motivo muy válido, que es que ellos quieren que la gente que ya es 400 sea la que testee, no la que es del 200 que va a subir a 400. O sea, ellos quieren gente que de verdad ya es 400 y diga, mira, este contenido está difícil para mí o está fácil para mí, pero de gente que ya es 400, no de gente busteada. Porque eso es como viene un level 400 de todo busteado y dice, es que este contenido es muy difícil. Claro, porque a nivel de juego, una persona que no es 200 quizás no tiene ese aprendizaje que tiene un 400. Entonces, sí, exacto, es gente que no conoce el juego en esos niveles. Entonces que los busteen para que luego den un feedback que realmente no es valioso. Entonces ellos dicen, mira, no lo vamos a bustear hasta 400. A mí me parece que Zipsoft debería bustear. Pero quizá... Es que para testear debidamente a veces necesitas que la gente suba de nivel. Pero está bien, yo los entiendo a ellos que... En el sentido de que, mira, no queremos... la gente que no es 400 no nos dé ese feedback. Realmente no nos interesa ese feedback. Ellos hacen bien en eso. No puedes escuchar a todos los players. Especialmente cuando un contenido de nivel alto es lo que va a venir. No puedes decir, mira, un level 200 opinando de un contenido de nivel 20. No procede. Simplemente no procede.
Y yo creo que eso es todo para lo que quieren saber del T-Server. Ya mañana empezarán a dar teasers, empezarán a dar más noticias al respecto de qué es lo que se viene para el update. Y ya estaremos por allí. Se viene más stream. Simplemente estén pendientes. Síganme aquí en el canal. Fíjense en el canal de YouTube, que también voy a subir el contenido allá en YouTube, para que aquellos que no están en el stream estén al tanto a través de los videos. Siempre va a haber un resumen por allá acerca de lo que se hace en el T-Server. Y obviamente los bosses y todas esas cosas que quizás no entendemos a la primera, yo las voy a estar llevando allá. Y eso es todo por este resumen. Y con los comentarios. ¿Cuánto dura el T-Server? Mira, el T-Server suele durar de una semana a 2, incluso 3. O sea, es variado. Depende mucho de la cantidad de contenido que ellos traigan y de qué tanto se está testeando. O sea, depende de ciertos factores. Pero ellos siempre internamente tienen unas fechas límites. Por ejemplo, ellos ya saben ahora en qué fecha van a lanzar el T-Server. No es definitiva, porque ellos saben que hay muchas cosas que pueden retrasar o incluso adelantar la fecha. Pero da para ver. O sea, yo conociendo a Zipsoft de tantos años que ya he entrado en T-Server y tantas cosas, o sea, ellos la metodología no lo han cambiado. Y eso me dice que mañana van a haber teasers. Va a salir el primero, el jueves va a salir otro, y la semana que viene va a ser igual, así martes y jueves. Y luego en la otra arriba, la semana del 9 de junio, o sea, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí es la fecha tentativa del T-Server, porque el último teaser va a ser esa semana. Entonces, para mí, el T-Server abre en esa fecha. Así que ojo. No tendremos release hasta julio. Probablemente, porque el T-Server sí va a ser, digamos, a más tardar el 11 de junio, 12 de junio. Vas a tener la semana que sigue de Optional. Luego la semana que sigue PvP. Y quizás dejan el T-Server un poco más. O puede que no. Todo depende de cómo vayan ellos con su testing. Y siempre se dan una semana, a veces hasta 2. Depende de cómo termine. Y el update siempre llega una semana o 2 después del T-Server. En mi opinión, llega el update a partir del 6 hasta el 17 de julio. Probablemente esa semana del 6 al 10. O sea, digo semana del 6 al 10 porque yo le digo lunes a viernes. Entre 6 y 10 de julio es lo más probable. Y si no es esa fecha, es del 13 al 17 de julio. Así que sí, estamos probablemente digamos a mes y medio de la actualización. La Falcon Axe bajará de precio después del update. Todavía es muy temprano para decir esas cosas, pero lo más probable es que baje un poco, no mucho. Esos ítems son raros todavía y todavía hay gente que se interesa en comprarlo porque la nueva arma puede ser de fuego. Está mejor. O sea, eso tú no lo sabes. Tengo que esperar un poco más de información y ver cómo se obtienen esos ítems, porque si esos ítems son muy raros, la Falcon Battle-Axe todavía será un arma muy usada. Así que si cambia el precio va a ser poco, la verdad. No va a cambiar mucho. Me tengo que poner a subirle de 400 por los nuevos ítems. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si están pidiendo 400, todo indica a que todos esos ítems van a ser de 400. Es lo que yo veo así por encima.